Buenos días con todos los asistentes de esta reunión. Pues el día de hoy continuamos con el ciclo de conferencias del semestre 2020B. En esta ocasión tenemos al ingeniero Sandoval, quien nos va a ayudar pues con el tema relacionado a soldadura en estructuras metálicas. Por recordarles que estamos en este ciclo de conferencias durante todo el semestre, en el cual se desarrolla una conferencia por mes, y obviamente está orientado a temas relacionados con la formación académica y profesional que ustedes tienen. Espero que sea de mucho provecho, y también por recordarles que la asistencia a las conferencias les valida para que al final pues les reciban un certificado por participación en este ciclo de conferencias. La conferencia se va a realizar eh, durante una hora, y al final pues tendríamos 10 minutos para responder las inquietudes que ustedes tengan. Pueden ustedes pedir la palabra para realizar las preguntas, o a su vez pues pueden realizarlo a través del chat. También por favor quisiera que al final me ayuden llenando una encuesta. Yo también les he de enviar un link, eso también valida como su asistencia, y también para tener la realimentación para ir mejorando en este proceso de conferencias. Bien, ahora tenemos, le doy la palabra al ingeniero Hugo Zúñiga, quien nos va a presentar a nuestro conferencista. Ya, buenos días con todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias que están organizando en SFOD en electromecánica. El día de hoy nos va a compartir sus experiencias, su conferencia, el ingeniero José Sandoval. El ingeniero José Sandoval es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional y tiene una maestría en sistemas de manufactura. Esta maestría la obtuvo en el Tecnológico de Monterrey, en México. Como experiencia profesional, asisto asistente de control de calidad en empresa de CEDEMI y también analista de ingeniería en la misma empresa CEDEMI. Tiene algunas certificaciones relacionadas con lo que es el proceso de manufactura y procesos de producción. Las certificaciones que él tiene es inspector nivel 2 en métodos de inspección por tintas penetrantes en inspección visual. Y también tiene una certificación Yellow Belt en Six Sigma y tiene hasta un nivel 7 de esta certificación. Entonces, con ustedes les presento la conferencia Ingeniero Sandoval. Muy buenos días con todos, chicos. Les agradezco por su tiempo y les agradezco al SPOD por la apertura que me brinda para transmitir estos conocimientos que les voy a impartir en la siguiente reunión. A continuación les voy a compartir la pantalla, muchachos. Okay. ¿Me pueden mencionar si la pueden ver? Sí se ve. Sí se ve. Sí se puede ver. Muy amable. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre lo que son conexiones soldadas en estructuras metálicas. Como mencionó Hugo, soy ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica. Tengo una maestría en sistemas de manufactura por el Tecnológico de Monterrey. En la experiencia profesional, pues, fui asistente de control de calidad en CEDEMI. Estuve en Riobamba. CEDEMI ganó lo que es la modernización de la planta de USEM, Cementos Chimborazo en Riobamba. Lo que se realizó ahí fue la reparación de una estructura del lucernario superior, que la pueden ver. Toda esta estructura CEDEMI la fabricó. Justamente esta estructura lucernario superior, yo estuve a cargo de la reparación, es decir, que esta estructura vino desde España. Sin embargo, al momento en que lo embarcaron, al momento en que llegó a Ecuador, lo desembarcaron, como esta estructura era todo soldada, no tuvieron los cuidados necesarios para desembarcarla, por lo que la soldadura de la estructura superior se fisuró. Entonces, una experiencia de campo que yo tuve fue la reparación de esta estructura.
La altura a la que estaba ubicada esta estructura era aproximadamente unos 50 metros, unos 50 metros, un trabajo en altura. Luego de eso, pues pasamos siquiera un mes aquí, un mes y medio, lo que era igual en control de calidad de soldaduras, inspección visual, inspección por tintas penetrantes para evaluar la calidad de la soldadura, que más adelante eso lo veremos. Actualmente me desempeño como analista de ingeniería. Lo que realizo en esta área de ingeniería, pues, los ingenieros estructurales, en este caso los ingenieros civiles, nos brindan el modelo, por así decirlo, el modelo de análisis de la estructura, que nos ayuda para nosotros modelarlo en un programa que se llama Telestructure. Nosotros modelamos la estructura y la enviamos a fabricar. En la fabricación nosotros tenemos que proveer lo que es planos de fabricación, indicando el tipo de soldadura a la cual va a ser fabricada cada perfil. Por ejemplo, consta de patines y alma, entonces nosotros especificamos la soldadura en que va a ir unido tanto los patines con el alma, ya sea soldadura por penetración completa o soldadura por penetración parcial. Al igual que nosotros emitimos lo que son igual planos de montaje. Una vez que la estructura ya ha sido fabricada, se la envía a campo y nosotros tenemos que proveer estos planos para que puedan montar esta estructura, es decir, como un rompecabezas gigante. Entonces, además de eso, debemos tener el criterio adecuado para seleccionar la soldadura, el método de soldadura que vamos a emplear, el tipo de fabricación y ciertos lineamientos que ya viene dado por la empresa. Pues, el contenido de esta sesión, como ustedes lo pueden ver en esta presentación, es la definición de soldadura, procesos de soldadura que más se utilizan en CEDEMI, tipos de junta, tipos de soldadura, geometrías de las soldaduras de ranura, posiciones de soldadura, tamaños de soldadura, ventajas y desventajas de conexiones soldado, clasificación de conexiones en estructura de acero, conexiones precalificadas comúnmente usadas según AICC, y ejemplos de conexiones en Telestructure que lo veremos más adelante en el programa en cual nosotros utilizamos para modelar la estructura. A continuación, pues bueno, la definición de soldadura. La definición de soldadura es un proceso de conexión entre piezas de acero que se realiza mediante metal fundido producido por la aplicación de calor intenso. Generalmente el calor para la soldadura se obtiene al pasar un arco eléctrico entre las piezas de soldar y una varilla de acero llamada electrodo. Como ustedes pueden ver en la imagen, en las imágenes de la derecha, CEDEMI comúnmente en su mayoría utiliza 3 procesos de soldadura, tanto para lo que es fabricación en planta y montaje de estructuras. Al momento en que los operadores realizan esta soldadura, previamente ellos deben estar calificados. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, por ejemplo, el Departamento de Control de Calidad lo que hace es evaluar el rendimiento del soldador al realizar una junta de soldadura. Entonces, al momento en que es evaluado, es evaluado para que sea apto o no para soldar. Porque hay personas que podrán tener la habilidad, pero sin embargo producen varios defectos de soldadura al momento de realizar el cordón. En la imagen superior que ustedes pueden ver acá arriba, es un proceso ya casi semi. Una trayectoria definida a la máquina y el operador simplemente visualiza si están con los parámetros adecuados para cumplir la soldadura. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se le puede escuchar. Sí, sí se le escucha. Ya. A continuación, como les mencioné, veremos los procesos de soldadura que comúnmente son usados en CEDEMI. En su mayoría, por ejemplo, para campo, nosotros utilizamos lo que es la soldadura con electrodo revestido. Por ejemplo, una soldadura con electrodo revestido la pueden encontrar en talleres de pequeña escala. Por ejemplo, una mecánica, yo que sé, del barrio. Este proceso de soldadura utiliza un electrodo. El electrodo está recubierto por un revestimiento, ya sea celulósico o sintético.
Entonces, al momento en que, por ejemplo, este electrodo pasa por la junta de soldadura, que vendría a ser una junta de ranura, va depositando el metal. Y lo que hace el revestimiento es proporcionarle una atmósfera protectora para que no se cree defectos de soldadura. Este vendría a ser el proceso de soldadura más barato, por así decirlo, y el que se utiliza más en montaje. ¿Por qué se utilizaría más en montaje? Porque es de mayor facilidad llevar el equipo al campo, por así decirlo. Entonces, este vendría a ser un proceso manual. Generalmente se utiliza para espesores de soldadura mayor a 2 milímetros, ya que este proceso de soldadura está dentro de la WSD11. Entonces, la WSD11 es la norma que rige en la soldadura actualmente aquí en Ecuador. Por así decirlo, la WSD11 cubre espesores de placa mayores a 2 milímetros. Menores a 2 milímetros es otra norma, es la WSD 1.6, que son para soldadura de chapa metálica. Es por eso que los espesores de soldadura tienen que ser muy tomados en cuenta al momento en que nosotros calificamos a un soldador o calificamos un procedimiento de soldadura. Al referirse a las posiciones, que dice todas, veremos más adelante lo que son las posiciones de soldadura. La posición de soldadura es muy importante en un proceso de soldadura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay procesos de soldadura que ustedes les dicen que se debe soldar vertical ascendente. O hay otros procesos de soldadura que les dicen que hay que soldar vertical descendente. Esto se debe a la naturaleza del electrodo, porque los electrodos que se utilizan para un proceso no son los mismos para otro. Entonces, por eso es muy importante la posición de soldadura. Ahora, lo que menciona el rango de intensidad de 75 a 300 amperios, por ejemplo, aquí es también ya experiencia del soldador. Es porque, como les mencionaba al inicio, el WP es el documento de soldadura. Ese documento de soldadura tiene todas ya las variables de intensidad de corriente, intensidad de voltaje, posición. Entonces, si nosotros respetamos esta intensidad de corriente, lo que hacemos es que cuando nosotros estemos realizando defectos de soldadura, por así decirlo, como poros, chisporoteo, falta de penetración, es muy importante igual en este proceso la intensidad de corriente. Como otra mención son los electrodos. El diámetro del electrodo es muy importante igual, porque según eso nosotros calculamos el rendimiento de soldadura en la ranura, es decir, cuánto material de aporte yo voy a necesitar para llenar esta ranura de soldadura. Ahora, como decían, las ventajas es de bajo costo, es versátil y apto para todas las posiciones de difícil acceso. Es por eso que este proceso es muy usado en lo que es el montaje de estructuras metálicas en campo. Las limitaciones, que es la baja tasa de exposición y la necesidad de retirar escoria. Al momento en que yo digo escoria, al momento en que el soldador va depositando la soldadura en lo que es una ranura, va generando una capa protectora, que en este caso es la escoria. La escoria lo que hace es que al momento en que se forme el cordón, evita que se oxide el cordón. Entonces, al momento en que nosotros retiramos la escoria, nosotros tenemos que limpiarla bien para que luego sea pintado o puesto un recubrimiento superficial. Y como dice, la otra limitación es que requiera la habilidad manual del soldador. Este proceso es, por así decirlo, de mayor experiencia del soldador. No cualquiera lo puede realizar porque tiene que ver la distancia adecuada entre el electrodo, el material base. Es un proceso muy manual. Requiere de una habilidad enorme del soldador. La seguridad. Debido a que este proceso emite mucha radiación de calor y la luz que se produce al momento en que el electrodo va pasando sobre la placa, es necesario tener un equipo de protección adecuado para proteger los ojos y para protegerlo igual de los gases que emite este proceso de soldadura. No sé si a ustedes alguna vez escucharon que coloquialmente se dice, me cogió el arco de soldadura. El arco de soldadura, esa frase se refiere a lo que es la gran cantidad de luz que emite el proceso, pues provoca que los ojos se vuelvan muy rojos y por ende
duele, produce lágrimas dentro y se está soldando sin una protección adecuada visual. Es por eso que en este proceso mínimo un soldador puede estar soldando entre 40 o 60 minutos y de ahí tiene que tomar un descanso obligatoriamente porque igual este proceso lo que es afecta las manos. Es a los soldadores que ya tienen, que han manejado este proceso durante mucho tiempo, les produce como que las manos les tiemblan. Por eso es que deben tomar un descanso entre cordón de soldadura. El siguiente proceso es una soldadura por arco sumergido. Este proceso de arco sumergido es un proceso ya prácticamente automático. Lo que hace aquí el operador es simplemente que, por ejemplo, pone la viga armar. La viga armar está constada de 2 patines y un alma. Entonces, al momento en que la viga pasa por esta máquina, simplemente el operador lo que controla es la intensidad de corriente y el voltaje y la altura del electrodo, nada más. Este es un proceso automático, como les digo, porque también en esta zona que ustedes ven la tolva, viene, por así decirlo, el fundente. ¿Qué es lo que hace el fundente? Protege al cordón de soldadura del medio ambiente. Si no hubiera esta protección, al momento en que se forma el cordón de soldadura, se va a ir oxidando. Apenas sale de la máquina, el cordón de soldadura se va a ir oxidando y va a perder las propiedades mecánicas. Es por eso que es muy importante que este proceso sea muy abastecido por el fundente. Ahora, este proceso generalmente se lo utiliza para producción. Tengo unas 200 vigas. Este proceso me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque los cordones son automáticos. La máquina es fijada ya con un ángulo entre el platón y el alma de la viga, y lo que va a ir solamente va a ir fundiendo los dos mediante el cordón de soldadura. Ahora, este sí es en cambio un proceso de alto costo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque mi material de aporte y mi fundente son muy costosos en el mercado y generalmente se lo utiliza solamente, como les digo, en producción en línea. Los consumibles son alambre, fundente y el fleje, que vendría a ser el material base. Ahora, por ejemplo, como les digo, este es un proceso muy, muy automático. Este proceso solamente es para planta. No se la utiliza para montaje, nada, porque es una máquina inmensa. Entonces, este proceso es solamente para planta. Ahora, el siguiente proceso es la soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y protección gaseosa. Este proceso es muy utilizado en planta, porque es un proceso semiautomático. Este también depende un poco de la habilidad del soldador. Igual, para el anterior proceso también el soldador tiene que estar calificado para manejar la máquina. En este caso, también el soldador tiene que estar calificado para manejar este proceso. Ahora, este proceso, como les digo, es muy usado. ¿Para qué? Como les mencioné al inicio, hay a veces juntas de penetración completa o juntas de penetración parcial. Generalmente este proceso es utilizado para, por así decirlo, rematar las vigas en los extremos y generar un cordón resistente, mismo resistente. Un cordón de penetración completa. Ya. Igual, en este proceso, como ustedes pueden ver, el electrodo vendría a estar en esta parte. Es un alambre de tungsteno. Y el fundente, perdón, por así decirlo, la atmósfera protectora es un gas. Ya sea es oxígeno, es CO2, o es una mezcla de CO2 con argón, o es argón puro. Entonces, según las necesidades que nosotros tengamos, pues se escoge el tipo de atmósfera protectora. Entonces, esta atmósfera protectora también difiere en este proceso, porque en este proceso también se difiere por pulso y por transferencia globular. Por pulso, ¿qué quiere decir? Que el electrodo va dejando, por así decirlo, puntitos continuamente. Y por transferencia globular, aquí se forma como una gota y el material de aporte va depositándose. ¿Por qué estos dos tipos de transferencia de material hacia el material base? Porque hay a veces que yo tengo espesores de placa muy delgados o espesores de placa muy gruesos, y por ejemplo el espesor de placa pequeña lo utilizo con una transferencia por transferencia globular. Y en cambio,
Con el otro proceso yo lo utilizo para lo que es, para espesores muy gruesos, por así decirlo. Entonces, por eso es la diferencia que en este proceso de soldadura es muy importante seleccionar la atmósfera protectora y el tipo de transferencia que se va a utilizar. Igual, como les decía, esto es un proceso semiautomático y depende igual de la habilidad del soldador. Y las limitaciones que es baja tasa de deposición y requiere soldadores muy bien entrenados. La baja tasa de deposición se refiere a que, por ejemplo, si yo tengo una soldadura de ranura, yo tengo que ir dando diferentes pases para poder llenar. Más adelante les voy a mostrar la geometría de una junta de ranura. Ya, y el otro proceso es soldadura por arco con núcleo fundente. Generalmente este proceso es muy utilizado en campo. ¿Por qué? Porque el alambre consumible, dentro del alambre viene, por así decirlo, compactado en un núcleo de fundente. Este núcleo de fundente me ayuda. Por ejemplo, si yo estoy soldando como les mencioné al inicio, en la estructura, ¿no es cierto?, en el lucernario superior, yo tenía, la velocidad del viento era muy elevada. Entonces, si yo utilizaba, por ejemplo, el anterior proceso con atmósfera protectora, lo que hacía es que mi cordón iba a tener defectos de soldadura, en este caso porosidades. Pero si yo utilizo este proceso de soldadura que tengo el núcleo fundente dentro del alambre, lo que me ayuda es que este núcleo fundente me ayuda a proteger el cordón del medio ambiente. Es decir, que si yo tengo vientos muy elevados, no me va a pasar nada, no me va a producir porosidades. Este proceso de soldadura es muy utilizado en campo y en producción. ¿Ya? Ahora, como les decía, aquí viene lo interesante. Por ejemplo, este proceso de soldadura a veces te menciona que dices que tienes que soldar de manera vertical ascendente, es decir, yo empiezo desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque al momento en que yo voy depositando el cordón de soldadura, se me va formando el cordón de arriba hacia abajo, y es decir, que no se me va, coloquialmente, no se me va a chorrear el cordón, sino que se me va a ir formando el cordón de una manera uniforme y va adquiriendo sus propiedades mecánicas. Este sí tiene altas tasas de deposición, es decir, que yo en un solo pase, yo ya puedo rellenar todo mi ranura de soldadura. Igual, por ejemplo, aquí el gas de protección es, ¿cómo les puedo decir? Es algo secundario. El gas de protección se va con la velocidad del viento, no hay problema porque tengo un núcleo fundente que me va a ayudar a proteger el cordón de soldadura. ¿Ya? Ahora, este es un proceso igual semiautomático. ¿Por qué? Porque la máquina que yo utilizo, yo pongo la velocidad de alimentación del alambre, y es decir, la velocidad de alimentación del alambre me va a ir formando el cordón. Y aquí en este proceso es muy poco probable que me aparezcan defectos de soldadura, como les mencioné, como porosidades o falta de fusión entre los dos metales base, o que se me fisure la soldadura. ¿Ya? Como siguiente, les mencionaba los tipos de juntas, ¿no es cierto? A esto es lo que voy. Por ejemplo, hay la junta tope, la junta esquina, la junta en T, la junta de traslape y la junta de reborde y orilla. Generalmente, en producción, lo que yo utilizo es la junta en T, cuando yo formo mis vigas de 3 placas de armado. La junta tope la puedo utilizar cuando yo no quiero una penetración completa, sino una penetración parcial. ¿Qué quiere decir? Que mi cordón de soldadura va a llegar hasta esta altura. La junta de traslape se la puedo utilizar cuando se tiene, por ejemplo, una placa muy delgada y se la quiere conectar con una placa muy grande. Y la de reborde y orilla, generalmente esa se la utiliza cuando tengo una tapa y la quiero poner, por ejemplo, tengo mi columna y quiero taparla encima para que no ingrese hormigón. Entonces, para esto se utiliza esta junta de reborde y orilla. Ahora, los tipos de soldadura, como les mencionaba. Aquí se puede ver que la soldadura de ranura, como pueden ver, es prácticamente va a unir a los materiales base en su totalidad. La soldadura de filete solo va a tocar la superficie de los materiales a unir. La soldadura de muesca, esta soldadura de muesca se la utiliza más como relleno. Cuando, por ejemplo, yo tengo un defecto, por ejemplo, aquí se me agrietó el material base, lo que yo tengo que hacer es formar una muesca y rellenar el material
y conectarlo con otro para que pueda seguir trabajando. La soldadura de tapón es similar a la soldadura de muesca. Ahora, en esta imagen ustedes pueden ver, como les mencionaba anteriormente, la soldadura de canto, la soldadura de filete, soldadura plana, soldadura traslapada, soldadura de tapón, plana, vertical y horizontal. Sin embargo, para realizar estos tipos de cordones, yo tengo que contar que mi proceso de soldadura sea calificado, mi soldador sea calificado. Sin eso yo no puedo proceder a la soldadura. Como siguiente, los tipos de ranura. Los tipos de ranura hacen referencia a la soldadura de ranura. De esta manera nosotros vamos alistando los biseles, por así decirlo. Y va a tener diferentes formas, como un bisel en B, un bisel en J, un bisel en U, un bisel, este se le conoce como un bisel en W, y a veces este bisel viene de lado y lado. Por ejemplo, este bisel lo va a encontrar de la misma forma abajo, ahí se lo conoce como un doble bisel en V, se lo conoce. Entonces, también tenemos lo que son los filetes, como pueden ver, puede ser un filete simple o un filete doble. Generalmente los filetes simples son, por así decirlo, los filetes más baratos dentro de la industria. Los filetes, cuando yo ya necesito una soldadura de ranura, mi proceso se encarece porque además tengo que preparar mi material base, es decir, que tengo que formar mi ranura para poder depositar el material a unir entre los dos metales base. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas formas en el código de soldadura tienen tolerancias. Es, por ejemplo, el ángulo entre esta superficie y esta otra superficie puede ser de 45 a 60 grados dependiendo del proceso de soldadura. Por ejemplo, si yo utilizo mi proceso GEMAO, como les dije en la planta, en la fabricación de vigas, va a tener un ángulo de 45 grados. Pero si yo utilizo un proceso de soldadura, yo necesito en cambio aquí un ángulo de bisel de 60 grados. ¿Por qué? Porque la cantidad de material base que yo transfiero en una pasada en el proceso de arco sumergido es mayor que el material base que yo deposito en el proceso GEMAO. Es por eso que hay diferentes tolerancias de ángulo y las tolerancias de igual, la separación de raíz o en este caso la alineación. Incluso la alineación entre los dos metales también tiene una tolerancia. Esto está estipulado en el código en la WSD 1.1. Por ejemplo, la abertura de raíz puede ir desde 0 a 3 milímetros. ¿Y para qué yo necesito una abertura de raíz? Para que se funda todo el material. Porque hay veces que si yo no dejo una abertura de raíz de aquí, simplemente lo que voy a conseguir es una soldadura de penetración parcial. Es decir, que mi soldadura va a llegar acá. Pero si yo tengo una abertura de raíz acá abajo, tranquilamente mis dos materiales bases se van a unir completamente. Sin embargo, para lograr que mis materiales bases se unan de una manera adecuada, primero tengo que dar un filete de respaldo en esta zona, en la abertura de raíz, y luego empiezo a llenar la ranura. Todo esto, como les digo, viene estipulado en los documentos de soldadura que mi maneja y que toda metal mecánica aquí en Ecuador debería tener para realizar el proceso de soldadura. Ahora, como les decía, no, la ranura, ya. Esta vendría a ser la geometría de una soldadura en ranura. Como les mencionaba, ¿no? Tengo mi abertura de raíz, en este caso tengo mi talón. Hay, por ejemplo, puntas soldadas que no tienen talón, que simplemente vienen de esta manera los materiales base. Y como les mencionaba, ¿no? Estas son las pasadas de terminación. Por ejemplo, en mi proceso GEMAO, yo tendré que dar, por así decirlo, un número al azar, tendré que dar unas 6 pasadas para completar mi cordón de soldadura. En cambio, con el proceso de arco sumergido, yo daré a lo mucho, daré 3 pasadas y completaré la soldadura en este ángulo de ranura. Es por eso que, como les dije, ¿no? Hay que diferenciar qué proceso se debe utilizar en producción y qué proceso se debe utilizar en campo. Es más que todo para economizar gastos y ahorrar tiempo.
en el momento de producción. Entonces, tengo mi ángulo de ranura. Este ángulo de ranura también tiene una tolerancia, ya sea de 60 grados para el proceso de arco sumergido y de 45 grados para el proceso quemado. Sin embargo, cuando se llega a producción, este tipo de junta puede tener una tolerancia de más o menos 5 grados. Entonces, el talón igual. El talón, a lo mucho, tiene una altura de 2 milímetros. De 0 a 2 milímetros. Igual, pero cuando yo fabrico, por así decirlo, este tipo de ranura en producción, igual tengo una tolerancia de más o menos 1 milímetro para lo que es el talón. Y mis pasadas de relleno, por ejemplo, aquí hay una palabra que dice sobremonta. La sobremonta es, por así decirlo, el último cordón, pero sin embargo, la AWS también recomienda una tolerancia que es de más 2 milímetros como mucho de sobremonta. Si hay mayor sobremonta, pues el soldador tendrá que, así decirlo, desbastarlo con una moladora para que no haya mucha sobremonta. ¿Por qué? La sobremonta produce concentración de esfuerzos al momento en que yo realizo tipo de soldador. Y un concentrador de esfuerzos al momento en que se produzca un sismo es perjudicial, porque por ahí va a empezar la falla en el material de aporte. Ahora, esta es en cambio la geometría de una soldadura de filete. La soldadura de filete puede tener dos tipos, cóncava y convexa. Entonces, generalmente se quiere que el filete de soldadura sea convexo. ¿Por qué? Porque no me va a generar una sobremonta como se puede ver en esta parte. No me va a generar una sobremonta y por ende no voy a tener un concentrador de esfuerzos. Es así que se requiere el otro tipo de cordón de soldadura. Entonces, aquí hay dos palabras importantes, la garganta teórica y la cara de la soldadura. La garganta teórica y la garganta real. La garganta teórica generalmente viene dado por el diseñador de la soldadura. Sin embargo, cuando yo llego a mi proceso de producción, esta garganta teórica puede variar. Como ven, el filete de soldadura se puede producir, toca ambas superficies de los materiales bases y puede fundirlos. Es por eso que esta garganta teórica puede cambiar, por así decirlo. Para medir esta garganta teórica se utilizan unas gargas de soldadura, que eso generalmente lo tiene el Departamento de Control de Calidad. Entonces, el Departamento de Control de Calidad lo que hace es aprueba o no aprueba la soldadura. Si no aprueba, tiene que regresar nuevamente a producción y mejorar este cordón de soldadura el soldador que lo haya realizado. ¿Ya? Como antes mencionaba, ¿no es cierto?, las posiciones de soldadura. En este caso, las posiciones de soldadura vienen dadas plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Por ejemplo, esta palabra F y G se diferencia para soldadura de filete y soldadura de ranura. Entonces, estas posiciones son muy importantes cuando nosotros calificamos a un soldador. Que solo en estas posiciones el soldador está avalado para soldar. Por ejemplo, si un soldador es calificado en 4G, automáticamente puede soldar todas las posiciones de acá arriba y las posiciones restantes. Pero si un soldador solamente tiene calificación en 3F, solo puede soldar la 1F y 2F y no puede soldar las demás. Ahora, si un soldador tiene una calificación 6G, que es en tubería, que prácticamente es una de las más complicadas para acreditar a un soldador, automáticamente están cubiertas las anteriores posiciones de soldador. Entonces, es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes van al oriente y encuentran un soldador o un tubero, el soldador es muy caro, porque el soldador primero tiene mucha experiencia y segundo tiene mucha habilidad, que ya puede soldar las anteriores posiciones, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, los documentos de soldadura, como les mencionaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un WPS y este es un PQR. Un WPS, por ejemplo, si yo utilizo mi proceso quemado para producir las vigas, aquí van a estar prácticamente es como una receta de cocina. Aquí yo voy a saber a qué amperaje, a qué voltaje, qué posición yo puedo soldar y cuál es mi geometría, lo más importante, cuál es mi geometría que yo puedo soldar y cuántos números de pasadas yo puedo dar. Ahora, el registro de calificación de procedimiento de soldadura al PQR es, por ejemplo, en la norma AWS de 1.1 vienen ya juntas enlistadas que no hay necesidad de realizar este registro de soldadura.
Si yo tengo una junta que está fuera de estas juntas ya aprobadas por la WS, yo tengo que mandarla a calificar. ¿Y cómo la califico? En el capítulo 4 de la norma WS 1.1 viene estipulado que se hagan ensayos de doblado y ensayos de tracción. Si pasa mis ensayos de doblado, tanto de raíz y de cara, tranquilamente yo lo someto a tracción. Y si pasa mi ensayo de tracción, tranquilamente este proceso de soldadura se lo puede usar en fabricación y en montaje. Ahora, los tamaños de soldadura. Los tamaños de soldadura, como ustedes pueden ver, hay un espesor de metal base y hay un tamaño de soldadura mínimo que se debe cumplir. Sin embargo, bajo la experiencia que en CEDEMI hemos tenido, generalmente, por ejemplo, si nosotros tenemos un espesor de 8 milímetros, nosotros lo que hacemos es multiplicamos por 0,75 y tenemos el tamaño de filete con el que vamos a soldar. Este solamente es para el filete, perdón. Ahora, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso que tuvimos un cliente, Aurelia, en Ecuador, que es Ruta del Norte en lo que es ahora en Zamora. El cliente nos pedía que nosotros tengamos un cordón de soldadura al 100%. Es decir, que si mi placa base, mi mayor placa base espesor era de 8 milímetros, pues tenía que mandar 8 milímetros de cordón, porque ellos no aceptaban que sea a 0,75. Ellos querían que esté el cordón de soldadura al 100%. Entonces, también dentro de la WS de 1.1, en el capítulo 1, exactamente, en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, viene estipulado que si el cliente exige que se le realice bajo las condiciones de él, el fabricante tiene que acceder siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la WS de 1.1. Entonces, ahí es muy importante llegar a un acuerdo tanto con el cliente, a ver cuáles son sus necesidades dentro de lo que es el soldador. Y más que todo de los tamaños y de las juntas a realizarse. Ya. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las conexiones soldadas? Las ventajas de las conexiones soldadas es que, por ejemplo, yo puedo realizar cualquier conexión, no hay limitación. En cambio, si yo tengo una junta atornillada o remachada, tengo que tener en cuenta los pernos, si me van a llegar, por ejemplo, si me van a llegar del patín a patín, o si me van a llegar de alma a alma. O sea, tengo esa limitación con lo que es con las juntas atornilladas o rematadas. Generalmente lo que hace CEDEMI es que la estructura sea soldada en su totalidad porque es más fácil y más rápido el montaje. Sin embargo, que hay limitaciones, como les expliqué, que tengo que contar con personal calificado, tengo que contar con el cliente solicita que se haga un control de calidad. Entonces, al realizar un control de calidad, lo que tengo que hacer es verificar por inspección visual, por así decirlo, la junta. Ver que no tenga porosidades, ver que no esté agrietada, ver que no tenga falta de fusión. Y aparte de eso, el cliente, como es muy exigente, pide que se haga un ensayo de inspección volumétrico. ¿A qué se refiere un ensayo de inspección volumétrico? Voy a utilizar, por ejemplo, un ultrasonido o voy a utilizar partículas magnéticas. Estos dos métodos generalmente detectan dentro del cordón de soldadura defectos, por así decirlo. Se quedó retenida escoria. Cuando se me queda retenida escoria, prácticamente ahí se me va a generar un concentrador de esfuerzos, o si se me crearon porosidades. ¿Por qué se me pueden quedar porosidades dentro del cordón? Porque al momento que yo voy dando un pase, luego le doy el siguiente pase, generalmente a veces el soldador se olvida de limpiar bien o el apuro, por así decirlo, hay velocidad del viento y esto no consideró el soldador y comenzó a soldar y se generan las porosidades. O generalmente, como les mencioné en el proceso de electrodo revestido, a veces que el electrodo necesita estar guardado en termos a una cierta temperatura y no lo puedo tener a la intemperie, porque si lo tengo a la intemperie, el recubrimiento absorbe humedad y eso me va a generar porosidades. Entonces, por eso que la WS también recomienda que ciertos electrodos tienen que estar almacenados a cierta temperatura para que no se produzcan estos tipos de defectos volumétricos o superficiales. Las desventajas es que las conexiones rígidas pueden ser no óptimas del diseño o la revisión de las conexiones soldadas no es muy sencillo con respecto al resto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay veces el cliente me pide una conexión a momento, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta conexión a momento es muy rígida, es decir, que restringe el movimiento
los patines y del alma de una viga. Entonces, al momento que hay un sismo, tengo que considerar prácticamente que esta conexión es muy rígida y tengo que modelarla tengo que utilizar los parámetros que el diseñador de estructuras me dio, porque si no utilizo esos parámetros, puede fallar al momento que haya un sismo. Como siguiente, la clasificación de las conexiones en estructuras de acero. Por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Esta es una típica conexión que se utiliza en lo que es en la fabricación de edificios actualmente. Por ejemplo, aquí tengo una conexión a momento. ¿A qué se refiere una conexión a momento? Esta es el alma de mi viga, estos son los patines, patín superior y patín inferior. Para realizar esta conexión a momento, tiene que tener en cuenta que hay que soldar los patines a penetración completa, tanto el patín inferior y superior, y la placa esta puede ir soldada o apernada. Entonces ahí estoy restringiendo el movimiento de los patines y el movimiento del alma. Ahora, por ejemplo, las estructuras de acero generalmente se clasifican en tres, que son conexiones simples o de corte, rígidas o semirrígidas. Las conexiones a corte es cuando yo solo sueldo el alma con respecto a mi columna. Es decir, el movimiento de mis patines no están restringidos. Las conexiones rígidas vendrían a ser las conexiones de momento, que restringo el movimiento de mi viga, tanto en patines y en alma. Y las conexiones semirrígidas es, por ejemplo, cuando tengo una placa encima de mi patín superior y por debajo de mi patín inferior. Yo sueldo estas placas contra mis patines y estoy consiguiendo una conexión semirrígida. Ahora, cuando el calculista nos pasa las conexiones ya realizadas, él denomina nodo a todo este conjunto. Por ejemplo, el nodo vendría a ser tanto de la viga que llega por la izquierda como la viga que llega por la derecha. La conexión aquí se difiere de dos tipos. Habría conexión soldada y conexión apernada. Eso es ya criterio también del diseñador de estructuras y consideró bajo ciertas características como si está en una zona sísmica y qué velocidad del viento va a llegar a mi estructura, la carga por ejemplo, hay ciertas zonas que hay granizo, todo eso él considera y modela esta conexión. Ahora, las conexiones se pueden clasificar por grados de rigidez, los medios de unión, las solicitaciones, el lugar de la ejecución, tanto en obra o en taller, o el lugar de la unión. Justamente una conexión a momento. Y aquí pueden ver una conexión a corte. Como les mencionaba, conexión a corte no restringe el movimiento de los patines, conexión a momento restringe el movimiento de los patines ideal. ¿Ya? Ahora, por el lugar de unión. Generalmente, ahora los edificios se están construyendo de esta manera. Hay vigas principales y vigas secundarias. Generalmente las vigas secundarias son las que utilizamos este tipo de conexión, que son viga, columna y a corte. Generalmente lo que se hace es que se utiliza un ángulo que va soldado tiene el mismo espesor que el alma de la viga, el ángulo a utilizar a soldar. ¿Qué se hace aquí? Solamente se suelda el ángulo contra el alma y se suelda el ángulo contra mi columna. ¿Qué consigo ahí? Una conexión a corte, ya que las alas de las vigas no están restringidas para la rotación. Ahora, tengo también mi conexión viga-columna-momento, como les mencioné, ¿no es cierto? Estas son conexiones muy, muy fuertes, por así decirlo, cuando generalmente se utiliza para las vigas principales en la estructura. Entonces, cuando existe un sismo, lo que se realiza es que no haya movimiento tanto de la penetración completa y aquí se produce un filete. Ahora, más adelante van a ver una conexión precalificada que recomienda una distancia ya mandatoria para realizar una soldadura de ranura, es decir, penetración completa. Esto actúa, por así decirlo, como un fusible. Cuando mi estructura comienza en un sismo, se comienza a mover, lo primero que va a fallar va a ser esta zona. Y lo que va a permitir es que la estructura se mantenga en pie y no falle al primer sismo. Ahora, hay las conexiones viga-viga, ¿no es cierto? Como les mencionaba, es igual a corte. Se puede producir una conexión viga-columna, también una conexión viga-viga.
tiene que tener en cuenta el destaje y se tiene que tener en cuenta en este caso, y ya sea si es apernada o soldada, generalmente como ahorita estamos manejando soldadas, lo que se hace es se suelda el ángulo contra el alma de la viga y se suelda contra la viga principal y la viga secundaria, se suelda el ángulo. Ahora, como les digo, esta viga es de fácil montaje, es muy rápido realizar. La conexión, por ejemplo, esta que es viga momento, esta sí se demora un poco más. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta mis despuntes para que la viga calce dentro de la otra viga. Entonces tengo que realizar mi soldadura de penetración completa en patín superior, patín inferior, y tengo que realizar mi soldadura de filete en esta zona, en el alma. Ya, por ejemplo, esta nomenclatura, ¿qué me dice? Que aquí tengo mi filete, tiene que tener una altura, por así decirlo, de 5 milímetros y un largo de 226. ¿Por qué? Porque el ancho de la altura de mi viga es de 300 milímetros. Esta nomenclatura aquí que pueden ver, y 300 por 150 por 126, me indica el peralte de mi viga y el ancho de mi viga. Y el 126 vendría a especificar el ancho de esta viga de acá. Perdón, es 12 por 6, 12 por 6, estaba leyendo mal. Este vendría a ser el espesor del patín y el espesor del alma. Ya, ahora las conexiones columna-placa base. Entonces, esta es una de las conexiones más importantes. ¿Por qué? Porque es donde se va a sentar la columna en mi placa base. Entonces, generalmente, la placa base se lo utilizan realizan con soldadura penetración completa y una placa de respaldo. ¿Por qué? Le voy a necesitar dentro de la columna una placa de respaldo para que se produzca la soldadura de penetración completa. Que las columnas prácticamente es el alma de la estructura. Entonces, estas columnas tienen que ir bien aseguradas y tienen que ir aseguradas con unos pernos de anclaje. Estos pernos de anclaje también ya vienen dados por lo que es por el calculista. Tienen una altura definida y tienen un número de pernos definidos, al igual que su largo y su diámetro. Y el material también con el que se lo va a fabricar. Ya. Por siguiente, como les decía, la conexión precalificada que comúnmente es usada en CDMI es la conexión WUP. La conexión WUP, como les mencionaba, es donde yo sueldo mis patines a penetración completa y sueldo mi placa de conexión, que es a corte, solo produzco un filete aquí. Ahora, como les mencionaba, no, había una zona de protección. Es decir, generalmente esta zona de protección es la altura, es el peralte de la viga. Entonces me dice que en esta zona yo tengo que realizar una soldadura de penetración completa y este es mi fusible. Cuando se produzca un sismo, esto primero va a fallar y no va a permitir que se caiga la estructura. Ahora, como toda conexión, pues tiene sus medidas, ¿no? Es mandatoria esta conexión. Estas medidas no se las puede cambiar porque ya viene, es una conexión precalificada. Ahora, estas medidas generalmente, igual como les mencionaba, tienen una tolerancia. Por ejemplo, el ángulo de la placa tiene de 30 grados, pero puede ser de más o menos 10. Generalmente, esta es la conexión más utilizada. Y como pueden ver, estas placas de aquí adentro de la columna, estas placas se las utiliza para dar continuidad. Por ejemplo, si llega otra viga de este lado, lo que hace es transmitir la carga de esta viga a esta viga de acá mediante estos rigidizadores de continuidad, se les conoce. Ahora, les voy a proyectar una estructura ya modelada que actualmente se está montando en FB, acá en Amaguaña. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se puede ver. Ya. Esta es una estructura que ya está fabricada y está montada. Esta estructura la podrán encontrar próximamente en FB. Entonces, aquí se utilizaron al igual conexiones, por ejemplo, en este lado. Miren, en este lado se utilizó una conexión de tipo WUP. Se soldó los patines
y se soldó la placa de corte mediante un filete. El programa es de bastante ayuda porque prácticamente ya yo le doy aquí los parámetros, ¿no? Yo le doy, por ejemplo, este espesor de placa corresponde a la placa de corte. Y al igual, yo puedo darle, por ejemplo, lo que es el ángulo de ranura, ¿no? El ángulo de ranura, aquí está. El ángulo de ranura, entonces yo le puedo dar aquí, ¿no? ¿Qué ángulo tiene? ¿Cómo quiero que quede? ¿Cuál es la distancia que va a tener del alma a la columna para que no se produzca un choque? ¿En qué sentido que no se produzca un choque? Porque ustedes en este lado, al momento de soldar la placa de corte, ustedes ya van a tener aquí un cordón de soldadura. Y si no consideran esa distancia, cuando llegue la viga a campo, van a tener el problema que el alma va a chocar contra el cordón. Es por eso que tienen que tener esta consideración al momento de realizar la fabricación. Ahora, el programa me ayuda también a lo que es a dar el ángulo, como les mencionaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo ya le di el ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque ellos van a utilizar un proceso FICAO para el montaje de la estructura. Al igual que puedo dar la separación de raíz y puedo dar la altura del talón, como ustedes pueden ver aquí. Ya. Por ejemplo, aquí tengo otro tipo de conexión, como les mencionaba, ¿no? Las vigas azules que ustedes pueden ver son vigas principales. Estas vigas principales siempre las van a encontrar en conexión a momento. Y las vigas verdes van a encontrar las que son las vigas secundarias. Estas vigas secundarias, como les mencioné, generalmente son a corte. Solo se restringe el movimiento del alma. Y las vigas moradas, estas son prácticamente arrastramientos. ¿Para qué? Para evitar que en un sismo mis vigas no tengan donde apoyarse. Sin embargo, estas van a transmitir la carga y va a hacer que la estructura se mueva a la par, se mueva al mismo unísono. Entonces, como les mencionaba, igual no, de la conexión de la placa base. Por ejemplo, la conexión de la placa base, igual, aquí está mi placa de respaldo. Tengo que tener siempre una placa de respaldo para la soldadura entre la columna y la placa. ¿Por qué? Porque es una conexión establecida por la WSD 1.1. Entonces yo voy a rellenar toda esta ranura y voy a dar al final un filete de respaldo. Las soldaduras, por ejemplo, este tipo de estructura que es el galpón, aquí los ángulos de aquí lo que se hace es simplemente dar una pasada, un filete, tanto arriba como abajo. Pero sin embargo, la norma AWO TSD 1.1 estipula que se tiene que dejar una distancia de 5 milímetros desde el filo de la correa y desde donde va a iniciar el filete de soldadura con el ángulo y la correa. Entonces, como ustedes pueden observar, nosotros interactuamos directamente con el departamento de cálculo y interactuamos directamente con producción, porque producción también requiere conocer toda esta información. Actualmente, de esta estructura, lo último son estas escaleras de aquí. Por ejemplo, estas escaleras es mandatorio, en cambio, aquí el arquitecto, porque el arquitecto estipula qué altura y cuál es el ancho del peldaño. Por ejemplo, es de gran ayuda cuando el arquitecto modela previamente las estructuras y es una ayuda. Por ejemplo, el arquitecto a nosotros nos envía, nos dice, oye, necesito que a esta altura esté mi peldaño. Entonces, él modela previamente en un programa que se llama Revit, estructuras de arquitectura, y nos hace llegar la disposición de los peldaños. Entonces, nosotros ubicamos los peldaños y vemos si es factible la fabricación de esta estructura. Si no, tenemos que conversar directamente con él para decirle que o cambie su peldaño o cambie su inclinación. En ciertos casos se llega a hablar hasta con el cliente para que pruebe este tipo de estructura, porque si no hay aprobación del cliente, la estructura simplemente a nosotros nos mandan regresando de ojo y es un material perdido. Entonces, previamente tiene que haber esa interacción entre producción y infraestructura civil, que es en este caso. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, aquí hay una pregunta de Jimmy. En caso de que el cordón de soldadura tenga porosidad por presencia de alta humedad en el ambiente, ¿cada qué tiempo es necesario hacer el ensayo de espesor volumétrico? Y si es constante, ¿cuál sería la mejor forma de solucionarlo? Mira, Jimmy, aquí hay dos cosas. Primero, lo que haces en montaje, tú ya vas, por ejemplo, vas montando estas estructuras, ¿no? Y ya vas produciendo el cordón de soldadura. El cliente te dice, necesito que revises el 20% de las soldaduras que tú estás realizando. Entonces, viene el inspector de soldadura y lo que hace es realizar el ensayo volumétrico en esta área. Si él detecta que hay porosidades dentro del cordón de soldadura, hay que nuevamente realizar ese cordón. ¿Y cómo lo realizas nuevamente? Tienes que pasar la moladora, abrir la soldadura y volver a dar el cordón de soldadura. El inspector de soldadura lo que hace es nuevamente revisa y si en este caso ya pasa el cordón de soldadura, lo aprueban y esta conexión queda ya aprobada, tanto por el inspector como el cliente. Dice Espérame Elizabeth. un ratito, José. A ver, Elizabeth Ochoa nos dice en el chat una pregunta. No sé si porfa le puedes plantear la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Porque está más como oración, Elizabeth. O tal vez alguna aclaración en algún tema en específico que se necesite. Sí, se me fue para el mensaje, pero era básicamente que la mayor recurrencia de fallas estructurales en las estructuras de acero se debe a fallas en las conexiones, en el sistema de conexiones. Entonces, ¿de qué depende? O sea, ¿cuáles son los factores principales de las conexiones y su diseño? Mira, con respecto a tu pregunta, ¿cuáles son los factores muy importantes? Primero, depende del ingeniero estructural. El ingeniero estructural modela la conexión. En un programa ya puede ser idea estática o hay otro programa que RoboDestructor se llama. Entonces lo que hace es primero modela bajo los parámetros que en este caso el ingeniero estructural decida. Luego, si esta conexión es aprobada por el cliente, pasa a producción. En este caso que sería el área de montaje. Entonces al momento que se realiza el cordón de soldadura, ahí es como te digo que no se tiene que producir ningún defecto superficial. Hay defectos que sí son permitidos, por ejemplo, que un poro no tenga, que su ancho no sea mayor a 3 milímetros. Si el poro tiene un ancho mayor a 3 milímetros, esa soldadura no pasa. Simplemente no pasa, ¿por qué? Porque está pegada al capítulo 6 de inspección de la WSD 1.1. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Nuevamente, hay que eliminar la soldadura mediante una moladora y nuevamente volver a soldar. Entonces, si pasa esto, viene después de este paso, viene el inspector de control de calidad de soldaduras. Entonces, él visualiza, realiza tanto la inspección visual como el análisis volumétrico, y si no encuentra un defecto, nuevamente la estructura no tendría por qué fallar porque fue considerada tanto en el cálculo estructural y su calidad es aprobada tanto por el cliente y por el inspector de calidad de soldadura. Perfecto, muchas gracias, José. Otra pregunta, el señor Anthony Cárdenas nos dice, ¿qué software nos recomienda para la simulación? Bueno, él nos dice de soldadura, pero la pregunta, ¿qué software recomendarías, por ejemplo, para que ustedes trabajan en estructuras metálicas y que se incluya soldadura? Generalmente, miren, justamente eso les voy a proyectar. Ya. Generalmente en CEDEMI trabajamos con ETAPS. El ETAPS nos sirve únicamente para modelar la estructura con los perfiles. Por ejemplo, aquí tengo yo un nodo. En este nodo previamente fue seteado aquí en ETAPS y es a corte o a momento. Ya. Pero esto solo me va a servir en un caso de simular un sismo, carga de viento, carga de lluvia, y para otros factores que intervendrían al momento de evaluar el rendimiento de la estructura. Sin embargo, si yo quiero modelar una junta
soldada, lo que se utiliza es otro programa que se llama Idea Estática. Este programa es únicamente para diseñar conexiones apernadas, conexiones soldadas y conexiones mixtas. Conexiones mixtas me refiero a apernadas y soldadas a la vez. Entonces, son dos programas. El uno le ayuda al otro. ¿Por qué? Porque puedo definir mi nodo. Si mi nodo es a corte o mi nodo es a penetración completa, digo, o a momento, en este caso. No sé si queda respondida a tu pregunta. Anthony, ¿estaría claro la pregunta que hiciste? Muchas gracias. Ya. Ahora, Fabricio Cañizares nos dice, usted nos mencionaba que si un soldador tiene experiencia a nivel 4G, puede soldar todas las anteriores, todas las otras posiciones. Entonces, él pregunta, ¿quién es el encargado de certificar al soldador? Ya, muy buena pregunta. El encargado de certificar a un soldador es... se me fue esta palabra. Esperen un momento, aquí está. Es un CWI. Un CWI es un inspector de soldadura calificado por la WS. Es decir, ese inspector lo que hace es, el soldador está evaluándose, ¿no es cierto? Realiza la junta. Entonces, ese inspector lo que hace es que el soldador acaba de realizar la probeta, él realiza una inspección visual y pasa la inspección visual, se lleva a otro escenario que vendría a ser la prueba de doblado o la prueba de tracción. Una vez que pasa esta prueba de doblado y tracción, el CWI autoriza al soldador que está calificado para que pueda realizar sus trabajos tanto en planta y en campo. El CWI, hay dos tipos de CWI aquí en Ecuador, los CWIs normales y los CWI senior. Los CWI senior solamente aquí en Ecuador hay unos 6. Y CWI sí hay bastantes. Para que uno tenga la certificación de inspector de soldadura, por lo menos tiene que estar evaluado que ha trabajado en industria metalmecánica por 4 años. Una experiencia comprobable. Y esta experiencia comprobable es acreditada por la empresa. Entonces, esta carta es enviada a Estados Unidos, a WS o a Colombia, que generalmente también está emitiendo las certificaciones. Y el CWI, para hacer CWI, tiene que rendir un examen, ya sea con la norma API 650 o con la norma AWS de 1.1. Si pasa este examen, tiene que realizar otro, que es el examen práctico, que es la medición de soldadura mediante galgas. Y si pasa este examen, tiene que dar uno más, que es el examen falso, que se le conoce, porque se da con una norma ficticia. Por ejemplo, te preguntan, si en la norma ficticia está que el ancho del poro tiene que tener 5 milímetros, tú tienes que responder exactamente con esta norma. Entonces, una vez acreditados los 3 pasos, se le consigue la certificación. Y toma bastante tiempo llegar a... Ya. Muchas gracias, José. Solo en tema de motivarles a los chicos respecto a esta pregunta, por ejemplo, ¿qué tan fácil es contratar a una persona que tenga esta certificación en una empresa? Y más o menos, por ejemplo, me imagino que son muy bien remunerados, ¿no es cierto? Sí, o sea, por ejemplo, para las petroleras o para las industrias metalmecánicas, tener un CWI es una parte esencial, por así decirlo, de la empresa. ¿Por qué? Porque vienen empresas del exterior, como en este caso Lundingol, o viene la misma Petroamazonas, y ellos exigen que haya un CWI, porque el CWI controla la calidad de las soldaduras. Pero el CWI tiene ayudantes, que en este caso son los inspectores de calidad que están por debajo de él. Entonces, cuando un inspector de calidad va y realiza su trabajo, el CWI aprueba o desaprueba si está bien realizado el informe. Entonces, un CWI es muy bien remunerado tanto en las industrias metalmecánicas aquí en Quito como en las industrias, como en el oriente, por así decirlo. En el oriente también son muy bien remunerados. Y con la experiencia que ellos tienen, como les digo, del CWI pasan a CWI Senior. CWI Senior, prácticamente ellos son los que realizan los procedimientos de soldadura.
y son muy bien cotizados porque ellos realizan los procedimientos y ellos estipulan bajo qué parámetros de intensidad de corriente, de voltaje, de posición. Ellos ponen todo. Ellos realizan todo el trabajo, ellos son muy, muy bien remunerados. Por eso solamente hay 6 personas aquí en Ecuador con esa certificación. Ok, muchas gracias, José. Bueno, Alex Quinchiguango nos pregunta, ¿cómo puedo saber qué diámetro de electrodo y alambre debo utilizar según el espesor del material base? Justamente en la norma AWSD 1.1, en el capítulo 5, existe una tabla en la cual te menciona la relación entre el diámetro del material de aporte y el espesor del material base. Entonces, no hay cómo saltarse, no hay cómo inventarse el agua tibia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esto ya viene normado por la AWSD 1.1. Entonces, ahí te da la relación. Por ejemplo, tienes un ancho tienes una placa base de 8 milímetros. Lo que te dice la norma es generalmente que utilices un electrodo de 3/4 de pulgada. Y con eso vas a conseguir, tienes que realizar por lo menos unos 3 o 4 pases para rellenar este ancho de ranura. Entonces la norma AWS de 1.1 es la mandatoria para todo. Prácticamente, si ustedes, no es así de aprenderse de memoria la AWS de 1.1, pero si ustedes saben dónde están las cosas dentro de la norma, tranquilamente, ustedes van a saber qué pueden utilizar, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, prácticamente. Ya, muchas gracias. Ahora Jan Redín nos dice, bueno, primero nos da un comentario que últimamente le ha visto que en las nuevas construcciones de casas se utiliza mucho todo lo que son estructuras metálicas. Entonces nos dice, ¿qué tan seguras son este tipo de estructuras y qué beneficios nos traen en comparación con varilla tejida? Que me imagino que se refiere justo a las estructuras con varilla y concreto. Respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, si tú tienes una estructura metálica previamente, ojo, eso sí, seleccionar los perfiles no lo puede hacer cualquiera, por ejemplo, no puede hacerlo el maestro de la metalmecánica. ¿Por qué? Porque previamente tiene que estar simulada dentro de este programa, ya sea TAPS o SAP, un sismo, porque, por ejemplo, no es lo mismo coger una correa de 200 de ancho por un espesor de 11 milímetros, que tú cojas una correa de 100 milímetros de ancho por un espesor de 8, porque no van a tener las mismas propiedades mecánicas, perdón. Entonces, cuando tú tengas un sismo, lo que va a pasar es que una estructura va a estar en pie y la otra va a estar, la otra se va a caer. Es por eso muy importante que primero alguien, un ingeniero estructural, vea qué perfiles va a utilizar. Porque las conexiones, si tú sueldas, por ejemplo, en este caso en una casa, si tú sueldas todas las conexiones, no hay problema, porque todas las conexiones están en un momento, y lo que va a pasar es que cuando hay un sismo, la casa se va a mover al unísono y no va a fallar. En comparación a lo que es de varilla, como tú dices, por ejemplo, cuando tú tienes una estructura metálica, como te dije, se va a mover al unísono, ¿no es cierto? En cambio, cuando tengas de hormigón, cuando tengas con varilla trenzada, generalmente ocurre que cuando hay un sismo, tú has visto que hay algunas casas que se quedan como de lado. Es porque la varilla no es lo mismo tener un solo cuerpo con una misma inercia a tener un cuerpo conformado por otras partes que la inercia va a cambiar. Entonces, es por eso que es más recomendable realizar en una estructura metálica, tener un solo cuerpo con unos solos perfiles. Ya, muchas gracias. Ahora, Guido Pilataxi nos pregunta, ¿qué tipos de suelda se ocupan en las estructuras que nos han explicado como ejemplos? Ya, por ejemplo, voy a proyectar la pantalla. Por ejemplo, no. Miren. Primero, para crear esta viga, como les digo, esta viga es de 3 placas, ¿no es cierto? Hagan cuenta que es una placa, 2 placas y 3 placas. Para crear esta viga, se utilizó el proceso GEMAO. ¿Por qué? Porque esta viga fue realizada en producción, en el taller. Ahora, por ejemplo,
Si yo tengo, esta viga tiene 6 metros, esta viga, lo que hago es simplemente que lo meto al proceso de arco sumergido. ¿Para qué? Para poder realizar con mayor rapidez por lo menos 5 metros de soldadura, para tener una producción en serie más rápida. Ahora, el otro proceso que yo les mencioné, el gemao, generalmente se utiliza para rematar los extremos. ¿Por qué? No puedo llegar con la máquina de arco sumergido hasta el final, porque es una especificación de la máquina que ya viene del fabricante. La máquina a lo mucho puede llegar 1 metro antes de que se termine la viga. Y ese metro tiene que completarlo de forma manual, que en este caso sería el proceso gemao. Lo mismo ocurriría para esta viga. Esta viga mide aproximadamente 6.5 metros. Hago lo mismo. En este caso, utilizo mi proceso de arco sumergido para en este caso, los 5 metros y los demás. Yo en este caso tengo, como es una conducción del tipo WOP, tengo que dar una soldadura de penetración completa. En este caso utilizaría el proceso gemao. Ahora, por ejemplo, yo ya tengo realizado, ¿no?, mis vigas y mis columnas. Mis columnas es lo mismo. Es una columna de 2 Cs. Hagan cuenta que yo tengo mi columna de esta forma, ¿no es cierto? Y aquí está una placa de respaldo y otra placa de respaldo. Uno a estas 2 Cs mediante igual el proceso de arco sumergido. ¿Por qué? Porque es más rápido. El aporte de calor no es excesivo y no va a distorsionar la columna, porque si yo aplico mucho calor a la viga, imagínate, a la columna, perdón, tengo 7 metros. Si yo meto mucho calor, se me va a pandear, se me va a producir el efecto banana, es decir, que se me va a hacer como cóncava la viga. Y en el capítulo 5 de la WS 1.1 de fabricación, dice que puedes tener esta concavidad 1 milímetro por cada metro. No puedes tener más. Si tienes de más, la columna ya no sirve. Entonces, yo, por ejemplo, para ya montar las estructuras en campo, yo aquí lo que utilizaría es el proceso FECAO. ¿Por qué? Como ya estoy en el intemperie y ya no tengo un ambiente controlado, entonces, para que no tenga porosidades y no tenga discontinuidades dentro del cordón, utilizo un proceso FECAO. Es un proceso semiautomático, como les mencioné, y más que nada que tiene un fundente dentro del material de aporte para que no se produzcan las porosidades y no intervenga mucho lo que es el ambiente dentro del cordón. Muchas gracias, José. Ahora nos preguntan, por ejemplo, una vez que ya la estructura fue ensamblada en campo, ¿qué tipos de ensayos se aplican? Bueno, en este caso son ensayos no destructivos. ¿Pero qué tipos de ensayos se aplican, José, por favor? Ya. Cuando ya, por ejemplo, mi estructura ya está montada, depende del cliente más que nada. Antes de ejecutar la obra, se firma un contrato. Dentro del contrato, el cliente estipula qué ensayos no destructivos se va a realizar. Por ejemplo, ensayo del tipo visual, ensayo con ultrasonido, ensayo con pintas penetrantes, ensayo con partículas magnéticas o rayos X. Generalmente los rayos X no se utilizan en las estructuras metálicas, los rayos X se los utiliza en recipientes de alta presión. Ahí es más mandatorio por la ASME 9, porque son recipientes con una presión interna demasiado elevada y no tiene que existir ninguna porosidad en el cordón. Entonces, al momento que firmas el contrato, se estipula, por ejemplo, en esta estructura se estipuló que se haga inspección visual y se haga partículas magnéticas. Y el 20% se haga ensayo por ultrasonido. Entonces, el Departamento de Control de Calidad crea un documento que se llama control de soldaduras. Entonces, ellos van evaluando en cada punto, ya sea por ultrasonido, inspección visual o partículas magnéticas, cada junta soldada. Entonces, al momento que ellos evalúan las juntas soldadas y todas están aprobadas, ok, se les presenta al cliente y se le dice, todas mis juntas están revisadas y aprobadas. Entonces, el cliente libera la estructura y se procede con lo que es la parte arquitectónica, incluir mamposterías, incluir pasamanos, incluir cielo falso, todo eso. Si no está aprobado previamente por
por ensayos no destructivos, la estructura no se libera y no se puede seguir con la siguiente etapa. Ya, muchas gracias, José. No, bueno, nos hacen una pregunta sobre soldadura bajo el agua subacuática. No sé si es que has tenido experiencia en esa parte o prefieres que pasemos tal vez alguna experiencia, algún caso que hayas tenido sobre eso, o prefieres que pasemos a la siguiente pregunta, José. La verdad, muchachos, no he tenido experiencia en eso y no podría decirles nada porque en eso sí no he tenido experiencia, muchachos. Ok, muchas gracias. Ahora, nos dicen en lo que respecta a certificación de soldadores. Cada soldador se califica con un solo tipo de proceso, por ejemplo, SMAU o GETAU, o es una calificación general. Hugo, se cortó lo último que estabas diciendo. Ya, bueno, entonces Ángel Torres nos pregunta si es que en lo que es respecto a certificación de soldadores, si es que normalmente se certifican para un proceso en específico, por ejemplo, SMAU o GETAU o GEMAU, o es una certificación general. No, la certificación es para cada proceso, porque como ustedes ven, ¿no? Cada proceso difiere. Por ejemplo, en uno es proceso semiautomático y el otro es proceso manual. Entonces, un proceso semiautomático no se va a comparar con un proceso manual. Lo único que cubre las posiciones de soldadura, pero cada soldador tiene que estar evaluado para cada proceso. Si no tiene la certificación el soldador para dicho proceso, no puede soldar. Perfecto, muchas gracias. Ya, chicos, debido al tiempo, lamentablemente tenemos muchas preguntas. Muchas gracias por su participación, pero vamos a escoger hemos escogido en orden de cómo preguntaron, entonces vamos a escoger la última pregunta. Entonces, Vinicio Portilla nos dice, las imperfecciones de soldadura también se pueden dar por altas oxidaciones del material. En caso de darse situaciones como estas, ¿qué hacen para recuperar la inversión del material o definitivamente es un material perdido? Ya. En un caso se produce una oxidación, que en este caso se realizó la soldadura y no se le dio un recubrimiento a la punta soldada y se oxida. Lo único que se hace es volverla a limpiar. ¿Por qué? Antes de dar el recubrimiento, antes de resanar, como se le conoce a la junta soldada, porque cuando tú realizas la junta soldada, toda la pintura que viene desde el taller de ley hay que sacarla. Entonces, si toda mi viga vino pintada zona, se quita la pintura y se procede a la soldadura. Mi junta soldada se oxida, por así decirlo, por no dar rápidamente el recubrimiento. No pasa nada, lo único que se hace es pasar, limpiarle el óxido de la soldadura y resanarla, siempre y cuando no tenga defectos volumétricos ni defectos superficiales. Si tiene un defecto volumétrico y superficial, ahí sí la soldadura simplemente lo que se hace es retirar y nuevamente a soldar. Ahora, si tú te referías a que toda la estructura, en un caso semioxida, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque primero viene ya desde planta pintada la estructura. No es que llegas allá y recién pintas. Lo único que se hace el resane son en las juntas soldadas. Si una junta soldada se te oxida, no hay problema. Retiras el óxido y la vuelves a pintar. Nada más. Listo, muchas gracias, José. Chicos, les pedimos mil disculpas, hay muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo hemos escogido únicamente a las primeras personas que han preguntado. Listo. Bien, y de igual manera, pues agradecemos al ingeniero Sandoval por la conferencia que ha sido muy buena y obviamente han causado bastante interés y han habido bastantes preguntas. Gracias igual por la participación de todos. Quisiera nada más por indicarles que por favor nos ayuden llenando una encuesta sobre la conferencia del día de hoy. En el grupo del chat les puse el link, por favor, para que nos ayuden. De igual manera, recordarles que
vamos a continuar con las conferencias en los próximos meses durante este semestre. Nuevamente agradeciendo al ingeniero Sandoval y en lo más pronto posible le haremos llegar un certificado por haber colaborado dentro de las conferencias de la Escuela de Formación de Tecnólogos. Igual, espero que todo lo que se está realizando dentro de estas conferencias pues les sirvan también para nutrir los conocimientos que ustedes van adquiriendo. Agradezco también a la presencia del ingeniero Hugo Zúñiga por su colaboración también aquí dentro de esta reunión. Agradecemos a todos los presentes y daríamos por finalizado este evento. Muchas gracias también nuevamente al ingeniero Sandoval. Muchas gracias por la apertura de la expo. Muchas gracias, Hugo, por la apertura igual. Muchachos, espero que haya sido de su interés y más que todo de su agrado la conferencia. Hay muchas preguntas que no se pudo responder, pero como les menciono, el mundo de la soldadura es muy amplio. Espero que se interesen y puedan realizar una autoeducación, porque es un tema que mayormente se está utilizando en estos tiempos en las industrias metalmecánicas y en los trabajos solicitados. De antemano les agradezco su atención y su tiempo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, José. Gracias, ingeniero. Gracias. ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.